Ujú. Bueno, nos habíamos quedado en la revisión de estos ejemplos prácticos de que en teoría podemos decir que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la más alta frecuencia que uno desea ver en nuestra señal, la componente de más alta frecuencia, que es la frecuencia de Nyquist. Entonces al doble, por lo menos al doble, la frecuencia de muestreo debe ser así. Pues habíamos dicho que en los ejemplos prácticos realmente se utiliza un poco más del doble, un poco más del doble. Y esto es pues para evitar ¿cómo se llama? Para evitar alguna pérdida de información por desfases, no precisamente por la teoría de Nyquist, sino por desfases. Pongamos un ejemplo así, ¿no? Aquí tenemos una señal y digamos que le tomamos dos muestras, ¿no? Entonces vamos a usar este color morado aquí y decimos, si tomamos una muestra aquí y una muestra aquí, dos muestras por ciclo es la máxima frecuencia de Nyquist que se puede conseguir. En frecuencia digital sería un medio, ¿no? Un medio ciclo cada muestra. Entonces, es suficiente y se puede obtener información. Pero si estas muestras estuvieran desfasadas o si esa señal estuviera desfasada, podríamos tomar, por ejemplo, nos recorremos hacia acá 90 grados y hacia acá 90 grados. Entonces tomaríamos esta muestra y tomaríamos esta muestra. ¿De acuerdo? Y entonces estaríamos muestreando puros ceros. Ese sería un caso indeseable que cumple al teorema de Nyquist, pero no muestre a nada realmente. Entonces, para evitar esos casos, es que se utiliza en los casos prácticos siempre una frecuencia de muestreo más grande que lo que marca el teorema de Nyquist para casos prácticos, para obtener suficiente resolución. Entonces eso habíamos dicho en el caso anterior y pues vamos hacia adelante para ver las señales útiles. Las señales útiles en Digital Signal Processing son, por ejemplo, estas dos, las principales dos que vamos a tener aquí en estas láminas y con las que vamos a basar nuestro análisis son estas dos, y no solamente en nuestras láminas, no solamente para nuestro análisis, sino en general subyacentes a la teoría de Digital Signal Processing, de DSP, son estas dos las principales. Sin embargo, voy a dibujar otras más. Entonces, pues empecemos con el impulso. La señal impulso es esta que aparece aquí. Está definida como una delta y se le suele llamar también delta de Kronecker. Delta de Kronecker. Entonces esto se escribe así, ¿no? Kronecker, así. Creo que así se escribe, no estoy seguro. Delta de Kronecker. Y entonces la delta de Kronecker está definida como un valor 1 en el argumento 0. Cuando este índice de muestras vale 0, la señal vale 1 y en cualquier otro índice vale 0. Entonces es muy simple de entender. En el argumento, cuando el argumento vale 0, la señal vale 1 y en cualquier otro índice vale 0. Este impulso de Kronecker, esta delta de Kronecker, es más simple de entender, conceptualmente más simple que la análoga delta de Dirac en el dominio continuo. Recordemos que la delta de Dirac en el dominio continuo pues se dibuja así, dando a entender una función que crece, una distribución que crece infinitamente y y en el continuo t, en el continuo de tiempo t, es un continuo aquí. Entonces en un instante del continuo existe, pero ¿cómo podemos darle un valor, una altura, si esto es continuo? Si aquí no hay, pues no tiene una anchura, aquí no existe, es un valor en un continuo. Entonces no se le da una altura, entonces se dice es una función infinitamente alta, infinitamente angosta, cuya área es 1. Entonces uno conceptualiza pues
un rectangulito, por ejemplo, y dice si esta altura vale 4, esta anchura vale un cuarto. Y entonces el área es 1, 4 por un cuarto es 1. Y así, entonces tú puedes hacer esto infinitamente alto, infinitamente angosto, y entonces considerar que el área sigue valiendo 1. Y entonces con eso se le da una existencia, una masa a esta, una cantidad a esta función, un área. El área vale 1, es infinitamente alta, infinitamente angosta, pero su área vale 1. Esa fue una osadía matemática muy útil de Dirac. Pero estoy haciendo la analogía con esta delta de Kronecker, que realmente es conceptualmente mucho más simple. Entonces, esta delta de Kronecker nos sirve para poder separar o extraer muestras de alguna señal. Porque vamos a suponer que tengamos una señal así, ¿no? Unas oscilaciones por acá y aquí crece así. Tengamos una señal y necesitamos extraer esta muestra analíticamente. Entonces multiplicamos, vamos a suponer que esta está en el índice 5. Entonces multiplicamos toda esta señal, pensemos que esta señal se llama x de n, y multiplicamos x de n por delta de n menos 5. ¿De acuerdo? Y entonces cuando n vale 5, este argumento se hace 0 porque 5 menos 5 vale 0. Así que cuando n vale 5, esta delta vale 1. Y al multiplicar esta secuencia por esta delta de n, vamos a tomar esta muestra, va a quedar multiplicada por esta, pero en este índice menos 1, esto vale 0. Así que esta va a desaparecer, esta va a desaparecer, esta va a desaparecer. Todas van a desaparecer. La única que se preserva es la que se multiplica por este cuando esto valga 5, porque esto va a valer 1. Esta función completa va a valer 1. Y entonces vamos a extraer únicamente esa muestra. Entonces esa propiedad como de tamiz, como de colador, es, es la propiedad que tiene este impulso, como que desmenuzar señales, ¿no? Entonces esa es una cosa muy útil, por eso esa función es muy útil. Y la otra es la exponencial compleja. A ver, vamos en el minuto 7. Es que estoy preocupado que se me vaya a trabar en la máquina. Estuve haciendo unas cositas aquí en la tablet y está un poco caliente. De hecho, estuve grabando este video que estoy grabando ahorita y me extendí demasiado y entonces se trabó, quedó muy pesado el video y ahora ni siquiera se pudo guardar. Entonces, pues bueno, estoy repitiendo esto. Esa es la característica del impulso, por eso es importante este impulso. Y ahora veamos otra señal importante que es la exponencial compleja. Fíjense que es un valor complejo, una constante compleja que está aquí escrita. C, vamos a ponerlo aquí. C, aquí está. C por E a la J omega 0. Ahí está, es un valor, una constante compleja. Y entonces esta constante compleja se eleva a la n. Y entonces por eso se llama exponencial, porque es una constante elevada hacia una exponencial. Y esta n es la que va variando en 0, 1, 2, aquí. Es el eje horizontal. Entonces es una constante con la variación en el exponente. Entonces es una señal exponencial. Y compleja pues porque esta constante que aparece aquí es compleja. Entonces al hacer esto pues nos queda esta forma. Pero recordemos la identidad de Euler. Y con la identidad de Euler podemos recordar que es así, ¿no? E a la j omega se puede expresar como coseno de omega más j seno de omega. Y entonces si aquí llega la n, pues aquí también llega la n. Y entonces tenemos realmente que una exponencial compleja es un
pues una señal compleja. Complejo hace referencia a compuesto, que tiene dos partes, la real y la imaginaria. Entonces una señal exponencial compleja pues tiene esta forma, hacia acá se extiende, hacia acá se extiende, hacia los dos extremos se extiende. Entonces esa es la exponencial compleja. Y esta forma, esta señal tiene mucha utilidad, es muy útil porque precisamente permite hacer el análisis en frecuencias con diversas, se puede tener variando esta constante omega cero, este parámetro omega cero, variándolo, podemos apretar estas frecuencias un poco más, así de apretadas, por ejemplo. O podemos hacerla mucho más lenta, con muchas más muestras. Y entonces podemos hacer el análisis de sistemas metiendo este tipo de señales como estímulos hacia los sistemas y observando cómo funciona. Esa es una cosa muy interesante que vamos a ver más adelante. Entonces, como señales de prueba para caracterizar sistemas, para eso sirven las exponenciales complejas. Señales de prueba para caracterizar sistemas, para encontrar las características de los sistemas. Este impulso también sirve para eso, no solamente como un tamiz, sino también para probar, para señal de prueba, meterla como estímulo a un sistema y observar cómo responde el sistema. Entonces, más adelante vamos a ver esos detalles. Entonces, esas son las señales de prueba principales, las usuales en Digital Signal Processing. Sin embargo, pues podemos notar otras más. Voy a ponerlas aquí y ahí ustedes le van dando pausa al video para recordarlas, ¿no? Para notarlas. Por ejemplo, este es el Unit Step, el escalón unitario. Unit Step. Esa es otra señal útil que se puede definir así, ¿no? Vale 1 cuando n es mayor o igual a 0, cuando el índice de muestras es mayor o igual a 0, o vale 0 en cualquier otro caso, otherwise. Ok. Y pues cómo la podríamos dibujar, precisamente como está definido. Para este eje n, desde el índice 0 en adelante, vale 1, la amplitud es 1. Y hacia adelante vale 1, siempre va a valer lo mismo. Pero hacia atrás va a valer 0. Y entonces esta señal sirve muy bien para descomponer otras señales y hacerlas causales. Es decir, causales es que empiezan en un índice 0, que tienen un inicio en un punto de observación que siempre llamamos 0, el índice 0 o el tiempo 0, si nos ponemos más estrictos diciendo que es tiempo nuestro eje horizontal. Entonces en ese momento empezamos a observar y de ahí para adelante observamos. Y antes no hubo nada, no hubo nada antes, entonces a eso se le refiere como causal. Cuando podemos, en términos holgados por supuesto, cuando ¿cómo se llama? Queremos expresar una, una función causal analíticamente, pues la multiplicamos por esta escalón unitario. Esa es una manera de utilizarla. Entonces, nótese el argumento, ¿no? El argumento es muy importante. Si nosotros pusiéramos este argumento negativo, por ejemplo, este argumento negativo, entonces, perdón, me equivoqué, esta es la definición, ¿no? U de n. Y entonces, si nosotros quisiéramos dibujar la u de menos n, la voy a poner aquí donde hay un espacio en blanco. Si quisiéramos dibujar la u de menos n, entonces por la definición vemos que en todos los índices n, todos los valores n que sean negativos, el argumento completo va a ser positivo porque está multiplicado por menos. Entonces si aquí ponemos un menos 1 por menos da más 1, es positivo. Si aquí ponemos un menos 30 por menos da 30, es positivo. Y todos los positivos se van a hacer negativos por la misma razón. Entonces si aquí ponemos un 5 por menos, menos 5.
entonces nuestro escalón pues va a quedar dibujado al revés. Todos los índices negativos y también el índice cero van a valer 1 por esta definición. Y todos los positivos van a valer cero. Y entonces ahora podemos hacer una señal anticausal con, con un u de menos n. Entonces, pues fíjense, esas son las utilidades, las formas útiles de utilizar las formas útiles para emplear estas funciones. Entonces, pues ese es el escalón unitario. Otra, otra función útil, pues es vamos a decir, la exponencial en general, una exponencial sin que sea complejo, una exponencial real. No se le llama complex exponential, solamente exponential, ¿no? Y entonces vamos a decir, por ejemplo, un exponential, pues es así como dijimos, como aparece aquí abajo, ¿no? Una escalamiento, una constante que multiplica a otra que está elevada a la n. Solo que esta de aquí, A, no es compleja, es real. Entonces, si es un valor real, pues va a tener una forma de crecimiento exponencial o de decrecimiento exponencial, como normalmente hemos o sabemos de las exponenciales, ¿no? Un crecimiento explosivo, ¿no? Así. Entonces tiene esa forma a lo largo de n. Y ya depende de cuánto vale este valor, si es explosivo o hacia arriba o hacia atrás. Pensemos, por ejemplo, vamos a hacer algún dibujito aquí. ¿Cómo sería? Pensemos, por ejemplo, una causal, una señal causal, digamos C por A a la N por U de N. Al hacer la U de N sabemos que es causal y que va a empezar en cero por la razón que dibujé hace ratito, que expliqué hace ratito. Y si decimos que A es mayor a 1, entonces C por A a la N por U de N con la A siendo mayor a 1, vamos a tener que esta señal empieza en cero debido a esta U de N, empieza en cero. Recordemos, todo este producto se hace por cada N. Sustituimos n igual a 0 y vemos cuánto da el producto y ahí ponemos el valor. Sustituimos n igual a menos 1, vemos cuánto da el producto y ahí ponemos el valor. Y así para todas las n. Pero es fácil analizarlo. U de n vale 0 para todas las n negativas, así que 0 por lo que sea que valga esto va a dar 0. Así que todos estos valores van a ser 0. Y hacia adelante, pues el primero va a ser 1, porque va a ser esta constante mayor a 1, pero elevada a la 0. Va a ser 1. Entonces va a empezar aquí en 1 a la 0. Y hacia arriba, hacia adelante, como es una constante mayor a 1, pues esto se va a ir incrementando exponencialmente. Entonces va a tener una forma así exponencialmente creciente, ¿no? Bueno, esa es un ejemplo. Pensemos en el otro caso, una anticausal con una A más pequeña que 1. Entonces pensemos en una anticausal con una A menor a 1. Así, por ejemplo. Y entonces ahora decimos, pues como ya sabemos que esta señal va a valer 0 para todas las n positivas, pues sabemos que entonces desde 1 para adelante va a valer 0. Y justo en 0 ya tiene un valor. A la 0, cualquier constante a la 0 da 1, entonces aquí va a valer 1. Y hacia abajo, como la A es más chiquita, entonces un número pequeñito elevado a una potencia negativa se va haciendo cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es esto, un número pequeñito, una fracción, 0. Algo, 0.7, ¿no? Elevado a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 0.7. 0.7 al cuadrado. Entonces este número se hace cada vez más pequeñito, más chiquito que 1. Y entonces 1 entre algo más chiquito que 1, pues va a ser algo más grande. ¿De acuerdo?
Sí, sí, es así, ¿no? A ver, punto 7 a la menos 2 sería punto 7 al cuadrado, uno entre punto 7 eh, se va haciendo más grande, no, se va haciendo más grande, entonces me equivoqué, este dibujo se va haciendo más grande, aquí más grande, ¿no? Qué bueno que hice este dibujo, si no habríamos quedado en el error, esto se va haciendo así, ¿no? Sí, es así. Ujú. Entonces va creciendo. Entonces, pues eso, ese es el ejemplo. Aquí estoy haciendo el ejemplo de cómo utilizar la analíticamente, pues estas señales, por ejemplo, el escalón para hacer causales o anticausales, este, el, la delta como un colador, como un tamiz, o o las exponenciales complejas que más adelante veremos su completo potencial, ¿no? Como caracterizaciones, funciones para caracterizar sistemas. Entonces, pues el escalón no viene dibujado aquí porque las principales pues son estas dos. Entonces, pues, ¿cuál otra? La sinusoidal, se nos estaba olvidando esta, que es la completa sinusoide, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí sinusoid, sinusoid, y que es a una amplitud por coseno de omega cero n más más una fase. A ver cómo quedaría así, ¿no? Más una fase. Esta fase va aquí adentro. Entonces ahora sí, sería A por un coseno de una frecuencia dada más una fase inicial. Entonces este dibujito, una particular forma de estas es la que estuvimos usando para definir frecuencia en las láminas pasadas. Usábamos A igual a 1 y usábamos fase igual a 0. Pero en general esto se extiende y puede ser aquí seno o puede ser coseno. Son casos especiales de esta exponencial y estas se relacionan pues a través de esta relación de Euler, la identidad de Euler. Entonces, pues esas son las funciones principales, las útiles en Digital Signal Processing. Y pues no puse las otras, a pesar de que son útiles, no las puse. Preferí dejar únicamente las esenciales aquí dibujadas. A pesar de que las otras son muy útiles también, estas son las principales en Digital Signal Processing, en la teoría de DSP. Entonces, pues pues mientras tanto termino este video para que no nos cause tanto problema y pues vamos hacia otras, hacia más diapositivas en videos siguientes.